Buenas noches, iniciamos aquí el programa Tiempo Presente de TAK Televisión Online y Noroeste Televisión. Vamos a tratar hoy el tema de la desinformación como arma política. En estos próximos meses, con elecciones a la vista, van a ser utilizados con mucha frecuencia. Y es interesante que nos demos cuenta de cómo se manipulan las cosas, para intentar convencernos unas veces de cosas increíbles. Me acompaña Carmelo González, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Y Carmelo, esto de la desinformación como arma política es una cosa bastante habitual, ¿verdad? Sí, pero ya no solo aquí, ya últimamente con las nuevas tecnologías se está utilizando a nivel global, mundial, Generalizado. ¿no? Lo curioso de todo esto es que en lugar de dar la información que interesa al ciudadano de a pie, hablando de las elecciones próximas que tenemos encima, pues casi intentamos, como tú bien decías, intentamos ganar o intentamos avanzar, sacarle una cabeza de caballo al contrincante, pues mintiendo, Sí, sí. diciendo cosas que en ocasiones no son del todo ciertas, se tergiversa la información en ocasiones malintencionadamente y además al final cuando tú dices, bueno, pero ¿qué me ha dicho hoy cualquiera? No Sí, estoy sí. señalando para nadie. Hablo de todas las formaciones políticas. Pero además tú dices, bueno, ¿y qué es lo que me ha transmitido? Nada. Nada. Lo que ocurre es que casi siempre, me incluyo yo también, le prestamos más atención a aquella información o aquella, a aquella información que pueda ser sensacionalista, que pueda Claro, tocar las emociones claro. y demás, y no le prestamos auténtica atención a lo que Los realmente temas de fondo. mensaje que nos quieren transmitir. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado justo ahora en estos tiempos que tenemos por delante para que no nos desinforme. Efectivamente. La desinformación, aunque la palabra parece que significa la falta de información, no es así. Una parte es la falta de información sobre determinados temas y otra, información sesgada, falsificada, para obtener unos resultados determinados. Eso es muy habitual en la política, en todos los países, pero especialmente en el nuestro, se utiliza con mucha frecuencia. Se cuentan historias a medias, verdades a medias, se habla de la posverdad, incluso se habla de la demonización del oponente, el oponente es intrínsecamente malo, todo lo hace mal, y tú lo haces siempre bien, lo cual no es cierto, todo el mundo tiene aciertos y verdades, pero eso se manipula a través de los medios, y es verdad, como tú decías, Carmelo, que actualmente con las redes sociales y la facilidad de comunicación... ¿Qué pasó en Estados Unidos? Claro, y la falta de control de esas redes sociales, exacto. afortunadamente, que no están controladas, pues se difunde con mucha más rapidez y además surgen problemas nuevos, como la creación de grupos pequeños que se informe y se forma un núcleo de opinión pequeño, mientras que con los medios habituales eran generalizados. Lo que sí es importante, y esto es el principio de lo que es el periodismo. O sea, cuando nos llega una información, está clarísimo que hay que contrastarla. Pues nosotros no somos periodistas y la gente de a pie no lo es. Claro. Pero sí es importante que contrastemos la información que nos llega. Porque muchas veces damos por hecho de que esto es así porque viene a lo mejor de una determinada persona, de un sí. determinado estatus, de un determinado lo que sea, y que lo damos Por sentado. por sentado. En conversaciones con mi padre, en muchas ocasiones, dice, es que esto lo dijo fulanito de tal, pero ¿ya has visto lo que ha dicho fulanito de cuál? En otra... ¿Has contrastado esa información? No. Sí. Entonces es importante Sí. que en estos tiempos en los que estamos viviendo, cuando nos llegue una información, tenemos que pararnos, procesarla, confirmar de que realmente ese tema es así, para después poder tomar
una decisión, decisiones claro, que claro. sean positivas de cara al futuro. Decisiones que nos van a afectar a nosotros. Sí, esos son mecanismos perfectamente conocidos. No se cita la fuente, ustedes verán, porque los medios de comunicación también están en cierta manera controlados por razones económicas. Cuando dicen de fuentes bien informadas, pero no se dice qué fuentes. ¿Qué fuente? Con lo cual la gente ya lo cree. De fuentes oficiales, pero no se dice cuáles. Es decir, se manipula el origen de la fuente para darle un aspecto de verdad. Y eso genera un problema de lo que se llama de la autoridad percibida. Si bien una autoridad me lo creo, cuando debería ser lo contrario. Yo les doy un ejemplo. Antes en los bares y en los restaurantes se reserva el derecho a admisión, lo cual era ilegal y sigue siéndolo, salvo que sea un club privado. Y entonces en aquella época, cuando yo era un niño o un chaval, le pegaban una póliza, que era un timbre del Estado, que se utilizaba para los documentos oficiales, para las compras de casa, pero se le ponía. ¿Y por qué se le ponía la póliza? Que se compraba en el estanco? Porque así se percibía el ciudadano normal como que aquello tenía un valor oficial y entonces tenía más valor. Es decir, no dejaba de ser una manipulación informativa. Pero no hay que ir muy lejos, todos llevamos encima un móvil. Todos. Sí, sí. Estamos metidos en las redes sociales. ¿A quién no le ha llegado un WhatsApp y dice, no, y esta noticia? Efectivamente. Y además, sin contrastar esa noticia, automáticamente va y comparte, mira, Y se lo pasas a una serie y de se amigos. hace viral. Sí. Pues con esto es con lo que realmente tenemos que tener cuidado. Yo, y me pasa contigo, José Luis, el WhatsApp lo uso en casos de emergencia y además para algo que realmente sea útil, ¿no? Pero sí que tenemos que tener cuidado con todo lo que nos llega, porque además ahora yo creo que en las próximas elecciones nos van a bombardear, pero a bombardear, nuestros móviles van a echar humo con el tema de la campaña con panfletitos, política, panfletos, pam. Llegará un día en que iremos con el móvil y depositaremos por cierto, el voto allí. Por cierto, panfletos que vamos a pagar todos. Parece que tiene un costo de 49 millones de euros los panfletos que van a enviar, porque no han sido capaces incluso ni de ponerse de acuerdo para mandarlos todos juntos, sino que cada uno por su lado, con lo cual el precio era más alto. Efectivamente, se emplean todas esas técnicas que están perfectamente estudiadas, se emplean frases o eslóganes repetidos como mantra, aunque sean falsos, y sepamos... Y además después se convierten en verdades. En una especie de verdad. Especie de verdad. Claro, porque a base de repetirlo y repetirlo una y otra vez, terminamos creyéndolo o se nos queda metido en la cabeza. Se apela a palabras contundentes, es imprescindible, con lo cual ya no hay discusión. Es absolutamente necesario quitar a esto o poner a aquel. Con lo cual, esa expresión lingüísticamente ya lleva un contenido de que no se puede retocar. Es decir, hay todo un sistema técnico para hacer eso, por eso los partidos cogen sus asesores que se emplean incluso en la publicidad de los productos, pero en la política tiene mucho más gravedad, puesto que si nos engañan en un producto pequeñito, pues a lo mejor nos han engañado con 1 euro, 2 euros, y en política pues podía tener consecuencias muchísimo más importantes. Esas técnicas de mercado estaban estudiadas desde hace mucho tiempo. Hay un sociólogo norteamericano de los años 30, Alinsky, que hizo un manual del activista. Él lo hizo para la gente marginada que lucharan contra el establishment, contra el sistema, y era conseguir el objetivo a cualquier precio, aún mintiendo, si el objetivo era correcto. Era un Maquiavelo moderno. Bueno, pues tenía como 11 o 12 puntos a desarrollar y los puedes identificar con la publicidad y con las que hacen los políticos, pues prácticamente uno a uno. Yo no sé si es que lo estudiaron o que sus asesores, los asesores de los partidos, pues lo saben. Me viene ahora a la mente también, me pasaron hace muchísimos años un folio, ¿no? Y un folio dividido en 4 columnas, me parece que eran 4 columnas y filas me parece que eran 8 o 10. Y entonces decía, si quieres que te salga un discurso maravilloso, sin necesidad de tal, con ese mismo folio empieza
Leías la columna 1, la fila 1, te ibas a la columna 2, fila 7, saltabas a la columna 3, fila 2. Te daba la estructura. Te daba la estructura, pero además es que leyeras como leyeras y subieras, bajaras, el mensaje era completamente diferente. Pero además estaba todo totalmente enlazado. Claro, claro. Entonces, son técnicas. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ver cuando nos lleguen esos mensajes, cuando veamos un meeting, cuando veamos en televisión intervenciones de políticos, realmente comprobar, primero, que nos llega, ¿no? Claro. Que nos llega. Y segundo, si realmente se está transmitiendo lo que realmente se desea o lo que por conveniencia en ese momento tengo que decir, claro, para conseguir mejores resultados, sí, a la hora de la urnas. Pues están diciendo lo que nos gustaría a los demás escuchar y luego ya no se cumple. No se cumple. Pero es lo sí habitual. Consiguen el voto. Efectivamente, son técnicas muy estudiadas, por eso los partidos necesitan asesores, para las elecciones, de imagen, para las elecciones posturales, las posturas que toman, el estilo. Es una teatralización, es un teatro, una teatralización del acto, con tal de conseguir el voto. Y luego ya, pues una vez que pones la papeleta, se acabó lo que se daba y ya el sistema es independiente y hace lo que le da la gana. Lo importante es que cuando recibamos la información, y sí, vamos, yo para estas elecciones lo tengo súper claro, es recibirla, almacenarla, procesarla, madurarla y después tomar una decisión. Que no quiere decir que a lo mejor la decisión es, pues no hago nada. O no hago nada, pues no hago sí, nada. Elijo una cosa, una opción, la otra, o elijo nada. una opción, o elijo la otra, o nada. Efectivamente. Oye, es difícil, además estamos ante no un es fácil, panorama no es fácil. Político complicadísimo. No es fácil. Complicadísimo. Se recurren a palabras grandilocuentes. La nación te lo exige. Entonces, ¿quién discute eso? Es difícil de discutir, porque apelan a los sentimientos y no a la razón. Nosotros debemos analizar las fuentes. Si una fuente de información se analiza su fiabilidad en función de su historia. El futuro nadie lo sabe. Bueno, y de aquí para atrás, ¿cómo lo ha hecho? ¿Me ha informado siempre correctamente o viene sesgada? Fíjate hasta qué punto, José Luis, que el otro día, oyendo un programa en la noche, era una tertulia donde intervenían varios sociólogos, especialistas en, ¿cómo se llama?, en las encuestas, etcétera, profesionales de hace muchos años, y ninguno se comprometía a vaticinar qué es lo que puede ocurrir, claro, en las próximas elecciones. Porque no hay una tendencia clara. No, antes, efectivamente. No hay un panorama definido. No, antes tenían muchos parámetros que podían, de alguna manera, casi precisar con poca diferencia en los porcentajes el tema, pero es que los buenos profesionales hoy no se atreven. No saben qué es lo que va a ocurrir. En mi opinión, eso ocurre porque la sociedad española está un poco quemada con todos los políticos. Y entonces no sabes, más o menos se sabe por dónde vas tus ideas, pero no está tan claro que los que dicen tener tus ideas cumplan realmente, y además con esto de los pactos, pues nunca se sabe por dónde va a salir. Y luego también el decir, oye, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, eso era una de las enunciados que decía este sociólogo norteamericano Alinsky, que creó escuela, aunque era bastante impresentable el hombre, en mi opinión, y es que la amenaza es siempre más poderosa que los hechos. Es decir, la amenazan de una cosa. Hombre, yo que quiero recordar hace mucho tiempo, pero nadie se sienta aludido, ¿y qué pasará si no entramos en la OTAN? Y el pueblo español que pensaba que no, de la noche a la mañana cambió un sí. Independientemente que fuera correcto o que debíamos entrar o no debíamos entrar, pero cambió de opinión. ¿Por qué? Porque había una amenaza de qué es lo que puede pasarnos. Y claro, eso en la mente de cada cual opera y va creciendo hasta un nivel inasumible y dice, no, me voy al otro lado porque no quiero una catástrofe, aunque esa catástrofe solo sea imaginada. Se utilizan mucho los sesgos mentales, y todas las personas, todos los humanos tenemos determinados sesgos.
nuestra mente funciona de una cierta manera. Por ejemplo, las probabilidades condicionadas en matemáticas, es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra una cosa si antes ha ocurrido otra, la estimamos fatal. Probablemente evolutivamente verá mejor el otro sistema porque nos permitiría defendernos, pero ahora en una época mucho más racional seguimos pensando el mecanismo sigue siendo de la misma manera, claro. De la misma manera, y entonces se aprovechan esos sesgos mentales que tiene todo el mundo para dirigir nuestra opinión o nuestra percepción en un cierto sentido. Es decir, no son tontos los que manejan esto. No, hay auténticos especialistas que saben cómo lanzar, o sea, claro. Hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado cómo nos llegan los mensajes, de dónde nos llegan los mensajes, y el historial de la fuente. Claro. Esa fuente anteriormente era fiable o no era fiable. O ha cambiado, o la ha comprado la competencia a un medio de comunicación y de pronto opina lo contrario. Es muy sencillo. Miren ustedes la misma noticia en los distintos medios de comunicación y la noticia es la misma, pero los matices y los mensajes muchas veces subliminales que se cuelan, porque claro, si te lo hacen muy brusco, te das cuenta que te están manipulando, subliminalmente son muy diferentes. Pero eso es como el accidente. Además, un ejemplo, 4 personas, uno en cada esquina, un accidente, y al final nada que ver con la realidad. Los 4 opinan diferentes. Claro. Es más, esto ocurre también en el tema de la información. Y sobre todo porque cuando el periodismo no se ejerce de forma independiente, claro. Bueno, entonces ya la fastidiamos. ¿Por qué? Pues porque existen, además, la información es un medio de poder. De poder. Claro. Y claro, hay que tener. Ya había un magnate norteamericano en la época de eso de los 30, los 40, que hablaba de la verdad subjetiva. Qué incongruencia, la verdad es la que es y punto, es absolutamente objetiva por definición, si no, no sería verdad. Entonces hablaba de la verdad subjetiva, incluso de forma en sus estudios y publicaciones y tal, porque claro, y eso lo vemos que sigue teniendo validez hoy día te ves en los medios que una persona dice, no, mi verdad, y el otro tiene su verdad del mismo asunto, y son diferentes. Ninguna de esas es verdad. La verdad es una sola, que son los hechos, punto, vistos de forma imparcial, probablemente por alguien externo a quien está implicado, porque si no hay sesgos que no puedes evitar, o incluso de una cultura o una percepción distinta, que es una de las ventajas, por ejemplo, que tenemos nosotros con Europa, que nos observan los alemanes en nuestras cuestiones económicas y tal, y nosotros observamos a los alemanes con un punto de vista muy distinto, lo cual genera unas opiniones posiblemente más imparciales, porque si no la información se estrangula, se deforma. Eso cuando no hay ya intereses directos económicos, porque, oiga, si usted me publica esto o no me publica aquello, yo le retiro la publicidad que le estoy poniendo. Y claro, si la publicidad es mucha y está comiendo todo el periódico, todo el medio de eso, pues, en fin, los periodistas de investigación de vez en cuando les dan, bueno, y hay países incluso en que los llegan a matar. Es decir, es un tema muy controvertido, pero sobre todo lo que debemos hacer es intentar ver o darnos cuenta de las manipulaciones para evitar de que nos condicionen nuestro voto. Nuestro voto debe ser absolutamente libre y en base a nuestras propias convicciones y no a lo que nos quieren meter desde otros sitios o desde otros intereses. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el mismo tema y se ha podido incorporar nuestra compañera Loli Pérez. Buenas noches. Un placer, buenas tardes a Carmelo y José Luis. Estábamos tratando el tema de la desinformación como arma política. ¿Tú crees que los políticos nuestros nos informan o nos desinforman? Lo justo. Lo justo como para salvar su situación, equilibrar, estar cada uno en su lado. Y también hay un exceso de información, sí. Un exceso de información adecuada, la que deciden dar, la que deciden colocar el mensaje que quieren dar. Pero igual ese exceso de información que da no es realmente la información que tendrían que dar. No, en realidad hablando desde el punto de vista de una campaña política que ya tenemos encima, que efectivamente comentábamos ahora que va a ser bestial. Y que hay que tener... Hay que tener unas tablas, hay que tener tablas. Efectivamente, hay que analizar bien la información. Yo creo que el exceso de información ese, aparte de que el sistema con las comunicaciones, las redes sociales es muy potente para que eso ocurra, ¿no? Las televisiones, los medios, todo se ha aumentado muchísimo. También yo creo que existe intencionalidad en que haya mucho ruido, porque así de vez en cuando el mensaje, el mensaje que lanza un determinado partido político, si lo ha estudiado y lo ha manipulado bien, llega mucho más eficazmente hacia el ciudadano, aunque no sea cierto. Se nota en muchas, yo en mi opinión lo noto en que aparecen muchos fenómenos. La demonización del contrario. El contrario es el mal, absolutamente malo, no ha hecho nunca nadie. Yo soy el bueno. Y el que lo lanza es absolutamente bueno, todo es perfecto y nos promete el paraíso. Cuando alguien recibe esa información tiene que pensar de que seguramente es falsa. ¿Por qué? Porque nadie es absolutamente malo ni absolutamente bueno. Ahí todo el mundo tiene sus aciertos y sus errores y hay que colocar en una balanza y cuando el número de aciertos es mayor que el de errores, pero los errores seguirán existiendo, pues entonces lo debes elegir. Y luego también la propia información, no solo la fuente. Hay que ver la historia de la fuente. Si siempre esa fuente me ha dado información fiable, lo más probable es que siga haciéndolo, con reparos también. Sino, ¿qué información me ha dado? Si la historia que me cuenta tiene un montón de incongruencias, probablemente la información es falsa. ¿Por qué? Porque el medio la ha tergiversado o porque alguien ha manipulado también al medio, que son manipulables y te llegan. Es decir, tienes que analizar el historial de la fuente y la verosimilitud de la información que recibes. Se ve muchísimo. Está
no solo los partidos lo hacen incluso las instituciones. La negación plausible que decían los americanos, se montaba una historia con determinado número de coherencias para que si cuando tú lo analices dices, oye, pues esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, Claro. pero entre ellas estaba insertada las falsedades, que de una forma muy hábil, lingüísticamente perfecto. Claro, sutil, subliminal. Exactamente, unas cosas eran subliminales porque si es muy brusco, muy bruto, se nota, pues, o sea, lo nota y cuando alguien lo note, lo publica, de que le han detectado el error, todos lo sabemos. Es decir, es un tema bastante complicado. ¿Verdad, Carmelo? ¿Yo qué quieres que te diga? Estaba ahora, te estaba escuchando atentamente, pero al mismo tiempo me estaba pasando por la cabeza lo importante aquí es que cuando los responsables de las distintas formaciones políticas, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, transmitan el mensaje, el contenido de ese mensaje, qué es lo que van a hacer. Esa es la información. Creo que van a ser una campaña de demonización. De demonización del del uno contrario. del otro. Y eso es lo que ya, yo creo que a la sociedad, al ciudadano de a pie, no le está empezando a gustar. Ya que encima estamos cansados, porque quién no lo está, Claro. en estos momentos, de los políticos además que tenemos en España. Nada más que hay que mirar cuando hay un debate en el Congreso de los Diputados, tú dices, pero bueno, Sobre un tema y se debate sobre otro. No, sobre un tema y se debate sobre otro, el lenguaje que se está utilizando. Sí. Yo recuerdo cuando empezó la democracia, que era un pibito, me encantaba sentarme ante el televisor A mí también. a ver a los políticos. Y todavía, de aquel entonces. y todavía. No, y a mí también, pero es que hoy ya tú dices, pero bueno, yo me siento delante de la televisión para oír esto. Estas O sea, tonterías y terminas yo quitándolo. Hablo de todo el hemiciclo. Sí, o sea, sí, no sí. estoy diciendo aquel, el otro. En aquel entonces tú te sentabas delante del televisor y decías, pero bueno, ¿con qué clase? ¿Con qué...? Una oratoria exquisita. La oratoria exquisita. Hoy, bueno, Todavía, claro, es que todavía. hoy- Oratoria y es que- educación. Es que Todavía. hoy como son miembros, diputados. Vamos a ver, yo al respecto podría decir lo siguiente. En primer lugar, porque has tocado el tema de la oratoria, o lo he dicho yo, pero que venía a tu comentario. A ver, todavía se siguen manteniendo discursos elegantes. Sí. Naturalmente Afortunadamente. hay golpes de efecto. Yo diría que también está un poco estudiado el golpe de efecto. Y viene a mi mente ahora alguna intervención que no voy a mencionar, porque no correspondería. Pero golpes de efecto además son como muy positivos para el no aburrimiento. Reconozcamos que los discursos antiguos, que no antiguos fueran malos, sino elegantes, eran... La población en sí no se enteraba No se de enteraba. nada. Recordemos aquel lenguaje que era elegante pero un poco alto y las personas en la clase media, la ciudadanía, no tenía y se aburría y quitaban automáticamente la Sí, televisión. sí, Se recuerdan, ciertamente. ¿verdad? Vale. Por tanto, se ha normalizado el discurso y es positivo. Lo entendemos la mayoría o todos. Esos golpes de efecto forman parte también de esa bajar el nivel. Pero ahora mismo lo que más me preocupa, también se ha tocado ese tema, es la demonización del contrario. No es un discurso político proponiendo iniciativas. El gran Claro, problema está claro. en que no hacen, yo recuerdo, todavía tengo en mi memoria a Pérez Rubalcaba y al señor Rajoy. En aquel debate que se hacía anualmente, perdón, en el momento de las elecciones previas, a ese debate televisivo que se disputaban las cadenas y generalmente era en la cadena propia. Entonces, aquel debate en donde recuerdo perfectamente que ya no hubo ni siquiera una confrontación de líderes. Yo creo que ya Pérez Rubalcaba sabía lo que venía cayendo y entonces aflojaron. Yo pienso que en función de cómo están las cosas también hacen como si fuera la subasta. Voy a dejarme ir porque esto no lo puedo manejar. Vamos a ver. Quiero terminar la idea de esta manera. La ciudadanía ahora mismo tiene algo maravilloso, que es la herramienta del Internet, Claro. de la informática y todo este tema. Vamos a ver. Con las redes sociales no podemos decir que estamos desinformados. Podríamos decir que la información da sus giros, es verdad, pero bien es verdad que estamos obligados, y decía antes yo, a contrastar la información. No leer el periódico que a mí me gusta o aquel no, sino contrastar. Porque además nos vamos a perder
yo siempre digo que nosotras las personas siempre sabemos cuando nos están engañando. Si utilizáramos nuestra lógica un poquito más de lo que usamos, a veces el desconocimiento tampoco es tal. Si nosotros usáramos la lógica y escucháramos los discursos, al margen de los saltos esos llamativos y tal, o de la difamación o de la descalificación del otro, ¿qué se está proponiendo? Analicemos eso, ¿no? ¿Qué se propone? Claro. Hay pocas iniciativas que se propongan. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces los analistas lo han hecho tan bien que te ponen en un determinado punto para que tú creas que has detectado un error cuando lo que te lo están colando por otro lado, en otro asunto. Eso se llama la técnica de distracción. Es como cuando hay problemas, pues te montan un partido de fútbol en otro lado y entonces la gente se va allí, que grita, chilla y ya no tiene energía para ir a una manifestación, por ejemplo, que hacían otros sistemas, bueno, y todavía se usa. La manipulación es muy fina, se apela a cuestiones emocionales, porque al final la mayoría de la gente no vota con la cabeza racionalmente, sino con el corazón. Yo decía antes eso de que veníamos de una dictadura y que la gente sencilla tenía muy poca costumbre de gustarle estar en política, de entender. Pero ves que decir, no, yo a este no le voto porque además siempre le he tenido inquina. Pero fíjate que es una cuestión, o al otro, es una cuestión emocional. No se dice, bueno, vamos a ver los resultados. Aquí me dieron una ideología, a ver, resultados. Este y este, resultados positivos para la ciudadanía. Oye, pues esto está funcionando en este aspecto. Pero ¿sabes qué pasa? O no, esto no ha funcionado. Y el otro que dice... Es un grave problema. Discúlpame la interrupción, que de verdad es por el calor de la conversación y porque estoy en lo que me cuentas, en lo que nos explicas. Sucede que muchas veces nosotros no podemos siquiera entrar a ver resultados de ninguno de los periodos vamos a hablar de política, de ningún mandato, porque la contra es bestial. O sea, ni siquiera haciendo buenas iniciativas las dejan prosperar. No. La maledicencia, hay una falta de valores y de ética que está minando todo esto. Pero hay que tener en cuenta que la política siempre ha tenido muy poca ética. Se trata de ganar el poder. Me resisto a pensar ilusamente. Y el poder corrompe. De eso no cabe duda, ya se anunció y se ha comprobado a través de la historia. Es algo que no me queda ninguna duda, porque soy un ser humano y me analizo yo misma, y todos somos en realidad corruptibles. Sí. Mira, o te quedas o te vas. Hasta cierto punto también se manipula tanto la información, que no solo los partidos políticos, el Estado mismo, o la administración, cuando te publica, te dice, de acuerdo con la legalidad vigente, pues tal. Cuando te dice la legalidad vigente, probablemente hay una falsedad colada por ahí. Dígame usted en qué ley y en qué artículo. Y entonces, cuando te pones a buscarla, resulta que no hay ninguna. Es decir, y eso se usa oficialmente. Claro. Los americanos incluso llegaron a acuñar un término que le llaman el astroturfing. Y que para este tipo, porque los americanos lo analizan todo la cuestión de las elecciones, porque es un sistema bastante complicado, más complicado que el nuestro, así les sale, claro. Y resulta que AstroTurf es un fabricante de césped artificial. Y entonces el AstroTurfing es que fabrica un césped artificial tan bueno que es difícil distinguirlo del real. Tienes que tocarlo y darte cuenta que no está frío y tal, es dificilísimo. Entonces hay unas técnicas de generar historias, de hacer unos relatos que un analista normal lo ve y lo encuentra y dice, no, es que esto es verdad, cuando no lo es. No lo es. Hay muchísimas técnicas muy bien especificadas, se asumen como generalidad cosas que son particulares. El pueblo de tal sitio, o dicho, como vemos en televisión cada 2 por 3, el pueblo de Cataluña ha decidido, es el pueblo de todos los españoles, y además los catalanes no eran todos los que lo dijeron. Es decir, esto es absolutamente imprescindible, si no funciona. Es decir, son términos absolutos, lo cual evita la discusión. Sí. O de fuentes bien informadas, de fuentes cercanas, y nadie te cuenta cuáles, para que no puedas analizarlo. Exactamente. Después se llega a unos niveles todavía más bajos que esos, porque esos son manipulaciones generales, y es sacar los trapos sucios, muy típico, y algunas veces los trapos limpios, de asuntos personales. No, pues este señor tiene un romance con tal. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué tiene que ver eso con la barbaridad? ¿Qué tiene que ver eso con las elecciones? Lo podía tener ahora, porque sale ahora. Rosa, totalmente. ¿Cuándo sale? ¿Por qué sale ahora y no hace 6 meses?
Pero tú lo has dicho, prensa rosa, si realmente Es barbaridad, una barbaridad. tú hoy miras, afortunadamente hoy hay determinadas cadenas que ni veo. ¿Por qué no? No, que no merece la pena. No merece la pena, ¿no? Hay que conocerlas, eso sí. Hombre, claro, hay que saber dónde están, porque al final son esas las que arrastran Muchísimo. muchísima gente. Lamentable, de Y verdad. lamentable, sí, desgraciadamente es así. Pues quizás no sea porque estamos acostumbrados a querer enterarnos de lo que le ocurre al otro. O sea, es que De ahí las la malas importancia. noticias, la prensa Claro. rosa, corre como la pólvora. De ahí- Las buenas noticias Difícil, se olvidan, se olvidan. difícil que lleguen. Sí, sí. O las importantes claro. realmente, las que sientan un Efectivamente. precedente en la historia. Porque además Bueno. también casi toda la prensa hoy, por lo que hablamos antes, los titulares son muy sensacionalistas. Claro, porque Demasiado, eso, porque pero eso por es lo que algo venden. son, porque eso Porque llama eso es la lo que atención venden. de la gente, En realidad, mientras que las estamos, cosas... Es una casi, pena, una estamos pena. casi sin gobierno muchas veces, Sí, porque realmente nos perdemos en las confrontaciones. en los detalles. Ahora el 8 de Efectivamente. marzo, el Día de la Mujer, pues va a haber esta Bueno, y manifestación muchas va a haber lo veces otro. todo Y eso- estamos ahí, todo sobre la eso- superficie. Loli, todo eso está, en general, no Bien, ocurre porque sí, está bien mediatizado. instrumentalizado, Totalmente analizado claro. y estudiado para coger a la masa y llevarla donde se quiere Exacto. llevar. Y que se despreocupe de Y se la despreocupe importancia de los problemas de verdad. Exacto. Y de que no hay dinero y de que no se Exacto. llega, Y o de que sí que lo hay, pero se va para allá y Se para va acá. para otro lado, siempre está un Efectivamente. poco manipulado. Bueno, La verdad es que vamos, la- a hacer, Ah. vamos a hacer una pequeña De pausa acuerdo. y volvemos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Continuamos con el tema que teníamos y vamos a ver cómo podemos discriminar un poco. No pretendemos enterarnos de la verdad absoluta, pero sí filtrar un poco todas estas informaciones que nos llegan, sobre todo cara a las elecciones, para que no nos vendan una historia
y luego una Compremos semana... otra. Sí, claro, no, una semana después de esas elecciones nos encontramos que la historia era distinta y que está gobernando pues los que no queríamos nosotros con nuestro voto. Es decir, un cambio radical de esa voluntad, de esa supuesta voluntad popular en los resultados reales de una semana después. Así se encuentra Andalucía ahora mismo. Bueno. Tristemente, y a poquito, están como un poco como espantados, parecen caballos un poco desbocados. Bueno, también es verdad que ha habido un cambio muy brusco. El cambio, sí, claro. Ha sido muy bestial. brusco, y eso tiene un tiempo de reajuste, aunque los nuevos quieran hacerlo bien. Y pone de Vamos a suponer que lo manifiesto- quieran hacer bien. Y pone de manifiesto... Cuesta un poquito pero encajar. ocurre en todos los ámbitos de la vida, no solo en la política, ocurre todo. en la política y en todos los ámbitos en los que nos podamos mover nosotros a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de asociacionismo. Cada vez que hay un cambio en la clase dirigente, llamémoslo así, es muy difícil. Claro, hay un reajuste. Porque es que, claro, lo que no se puede hacer es de golpe y porrazo querer cambiar las costumbres pues de hace 30, 35 años. Claro. Eso se tiene que ir haciendo de forma pues paulatina, de poco a poco. Al final, sin que el pueblo note que efectivamente se está produciendo esa diferencia, hombre, lógicamente sí nota mejoría en su día a día, ¿no? Claro. Los cambios siempre bruscos Suelen ser negativos. Muy negativos. Muy negativos. Muy El negativos. Aunque cambio- sea un el- cambio a bien. A bien, El claro. cambio brusco no siendo positivo es rara vez llega a ser aceptado del todo. En este caso, y sé por dónde estamos opinando, considero que lo que no se... Está estudiado también que una persona cuando llega a un determinado lugar, si llámese empresa o lo que sea, no debe introducir los cambios inmediatamente. Claro que no. Lo que corresponde por mesura es primero hacerte querer, primero Claro, estar no. presente, Entender primero cómo funciona, entender dónde qué está. realidad hay, Claro. y luego, pero no, es que se ha llegado, en este caso que hemos mencionado, se ha llegado virulentamente queriendo trastocar toda una historia, porque según los ideales que se traen, eso es gravísimo. Pero eso no es bueno. No, no, Eso pero es aparte gravísimo. de eso, Bueno. una cosa es Gravísimo. lo que se dice cuando se va a llegar, y otra cuando te enfrentas a la realidad, donde dices, bueno, yo voy a gastar en esto y en aquello, y cuando llegas la caja está Ahí, vacía, pero y ahí dices, pues está no me el lo puedo gastar problema. porque no queda. Ahí está, no, el gran problema ya no está tanto en el dinero, que sigue siendo el No, el principal dinero y otra preocupación, cosa. sino que cuando tú traes una determinada ideología o ideas concretas o iniciativas concretas y pretendes implantarlas tan pronto llegas, te encuentras con que el grueso de los que tienes delante no te van a aceptar porque van en su contra. Claro, O sea, pero hay sí, que ser, una mesura tiene Pero que... como el político que acaba de entrar no quiere saltar a la semana, lo que hace es adaptarse, empezar a suavizar. Las medidas duras que puso empiezan a ser no tan duras, más suaves, para acoplarse a la realidad que se encuentra. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que la oposición utilizará esa adaptación para decirle, ves tú, decías esto que era tu ideología y ahora la incumples. Incumples tu propia ideología, aunque la dirección que tome el otro sea correcta porque la realidad se le impone. Lo dicho, que se echan abajo las iniciativas incluso antes de que dé resultados, si Claro. es que ha que dar algo. Y además los resultados nunca son inmediatos, los resultados sociales no son de hoy para mañana. Sin embargo, siempre sabemos emocionalmente cuando las medidas que se implantan van en contra de la libertad, en contra del bienestar, ¿sí o no? Sí. Eso no me lo negarás. Sí. Una vez que llegas, tú sabes cuando aquello irrumpe de tal forma que acaba con tu libertad, con tu comodidad, con el bien común, Claro, en este caso. pero hay que tener en cuenta, en mi opinión, una cosa. Las medidas vayan en favor de la libertad, y todos sabemos que nuestra libertad es relativa, porque mi libertad termina donde empieza la empieza la del tuya otro. y la de tuya. Pero hay que defenderla siempre, ¿no? Claro. Pero tener mucha libertad con hambre vale poco. Es decir, hay que cubrir una serie... No quiere decir que se renuncie a la libertad, pero hay que ir arreglando otros problemas también simultáneamente. Es decir, hay que darle empleo a la gente, porque si no, no eres libre, estás amarrado por la necesidad. Oye, pues es decir, mira, la libertad es muy amplia. En Andalucía hay una población que es Marinaleda, digo Sí, bien, y parece ser que se lleva con una línea bastante de izquierda, y la verdad es que toda la gente de esa zona está trabajando. Los temporeros no son tales porque hacen jornadas cortas, hay un sistema propio, un sistema determinado, que además muy de izquierda,
que repito, no se ha llevado a cabo en ninguna otra parte de España, pero se sigue manteniendo por allí. Y ese señor alcalde de esa población ha hecho cosas tremendas, como enfrentarse a la Diputación, tomar las tierras de regadío, desviar un pequeño cauce. O sea, ha hecho cosas bárbaras, se planta fresa, se planta... Y la población humilde tiene empleo por horas. Siguen siendo pobres, Claro. pero todos comen, todos tienen un dinero, exportan, Claro, pero tienen un sistema determinado. Eso probablemente se puede hacer porque es un pueblo pequeño. Si el, eso modelo, no- el modelo es lo que a mí me si interesa. ese modelo a lo mejor el lo modelo. Pero igual igual el problema no se puede exportar a la nación otra, entera, claro. al país entero. Nos encontramos de que tenemos préstamos de otros países, que tenemos una legislación que nos amarra por otro lado, que no puedes mover lo mismo a 10.000 o 5.000 habitantes que mover a 40 millones, porque se generan otros problemas. Estamos Otra cosa es hablando que se ahora oriente... de un sistema que está estropeado y que ha fracasado. Aquí hablamos de otras cosas. Hablamos de un sistema que fracasa, porque muchas veces es el mercado por el mercado y no por las necesidades que se plantean. Y son cosas muy graves, estamos hablando de cosas Claro, verdaderamente sí, graves. claro. ¿Realmente producimos lo que necesitamos? No. ¿Producimos para exportar y nos quedamos sin nada? ¿Traemos de fuera teniendo nosotros? Claro, claro. Hay una historia muy gruesa. Sí, claro, evidentemente el sistema no es eficiente, si En no, no absoluto. tendríamos estas crisis. Claro, lo que ocurre es lo que tú decías, no, un transitorio que es el salto brusco, aunque sea de una cosa que está mal a una cosa que está bien, hay que hacerlo con la suavidad suficiente para que todo el mundo se adapte y no se quede gente atrás. Porque hay un mecanismo de arrastre. En un puente que se calcula, y esto es una cuestión física y es indiscutible, se calcula para resistir un peso, si se lo pones poco a poco se mantiene, si se lo pones de golpe hay una vibración y se parte. Es decir, hay que estudiar las consecuencias de un salto brusco. Debe ser lo suficientemente rápido para que tenga efectos reales sobre la gente, pero lo suficientemente suave para no producir mayores problemas de los que ya tiene. Es un choque tremendo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. No es fácil. no es Nadie lo nada ha logrado sencillo. todavía. Pero bueno, estábamos hablando... Yo quizás a nivel profesional me he tropezado en algunos casos en situaciones de este tipo y además lo pasa francamente mal porque, claro, ¿sabes qué ocurre también? Que si tú llegas, como bien decías antes, y pones en marcha la apisonadora, Eso la es. fastidiamos. Porque tú puedes llegar con unas ideas y después tropezarte con que te están diciendo, oye, mira que por aquí vas completamente equivocado. ¿Qué ocurre? Que falta también diálogo entre las distintas Y diálogo entre las fuerzas políticas, formación en la gente. Claro, formación en la gente. Claro, porque imagínate el caso Diálogo del pueblo que también tú has con- planteado. Están tocando puntos bastante importantes. imagínate- No dialogamos, sino que Claro. nos imponemos. Imagínate el Claro. pueblo que tú dices que va muy bien, si la mitad del pueblo pensara lo contrario. No habría forma de ponerlo porque habría que imponer. Otra cosa, ¿me Tú sabes, entiendes? estamos hablando de dificultades y la misma dificultad está en ese pueblo y sin embargo se ha llegado a la conclusión de que lo que se está haciendo favorece. Probablemente Porque lo han tiene que hecho ser- con el tiempo necesario para que todo el mundo No, ha fuera tenido que consciente. ser una constatación de la realidad. Claro, sea consciente del problema Una que tenía, constatación de la una realidad. cierta homogeneidad dentro del pueblo, de gente muy humilde todos, no había ricos y pobres, sino bueno, todo La el mundo estaba en el confrontación. lado. En ocasiones, cuando decía lo del diálogo, esto ha ocurrido, o sea, cuando alguien plantea un tema, da igual del color que sea, y la otra parte que no lo ha llegado a ver, sabiendo aún que es bueno, se quita de en medio. Sí. Si por Eso encima es de un todo- valor Sí. solo espiritual. No, eso en Es un la política valor, no existe. ¿verdad? No Y, existe. y la, Eso prueba, es- la prueba es el tema que Sería estamos- fantástico táctico. y trabajaríamos hacia Claro, ello. no, Sería estaríamos- maravilloso. Estaríamos en el paraíso y no Sí, ocurre. lastimosamente. Y te voy a decir más, José Luis, esta historia de las falsas noticias, que Sí, las fake news. por donde nosotros empezamos el tema de hoy, es que se ha dado a través de la historia siempre. Siempre. Desde los primeros cristianos perseguidos diciendo sí, que eran las sí. brujas, cazabrujas, no sé qué. Claro. Es que Esto- toda la vida, el medievo completo, todas las Lo que guerras pasa que es se hoy es- dieron. Lo que pasa es que hoy es más rápido. Oye, Ahora más llega rápido. más ahora gente. llega más Antes gente, no pagamos claro. mensajeras. Claro. Ahora, Claro, hoy van unos escritos, Oye, iban muy claro. despacito y ahora es Ciertamente. cuestión de segundos. En Se segundos perdían, se pierde. la botella que tiraban. Porque hay un se tiraban accidente mal, en la o sea India, que- en un pueblo perdido, y al cabo de media hora tienes aquí la noticia, pues ha habido un accidente en la India en tal pueblo. Ciertamente. Dices, oh, qué barbaridad. A la velocidad de la luz. Efectivamente. Lo que Exacto. ocurre es que las noticias falsas, como están ahora liados ahí en Estados Unidos con la intervención de los rusos, de poner noticias falsas, claro, la gente termina creyendo las noticias falsas, asustan. o por lo menos se retrae.
Y dice, Lo que mira, conviene. yo como no lo tengo claro no voto. Lo conviene. Claro, Ahora, eso sería gravísimo. Eso grave. favorece, Eso es gravísimo. eso es muy grave, eso favorece Porque mantienes el estado a que los está. que estaban previstos que iban a votar sí o sí. Claro, claro. Con claro. lo cual se manipula el resultado. Entonces, en mi opinión, ¿qué debe hacer la gente? Para minimizar, por lo menos, ese problema, pues comprobar lo que dijimos antes, varias fuentes, comprobar, una vez que han mirado las fuentes más fiables, decir, bueno, lo más probable es que esto sea así, cuál es la intencionalidad, quién gana con esa noticia y quién pierde, para saber quién puede tener interés en manipularla. La historia es correcta, es coherente o tiene una sola incoherencia, porque muchas veces se cuelan lo que decíamos los americanos del astroturfing, que lo ponían sus puntos de verdad, que lo tocabas y parecía de verdad, pero si un análisis correcto, incluso el propio lenguaje, ves un trozo que está escrito por una persona y claro, el otro trozo tiene un estilo diferente. Claro, tampoco se puede pedir a todo el mundo que haga análisis de ese calibre. Ya los hace el Estado en algunos de sus departamentos con lo que publican los demás. Pero Claro, no es tiene fácil. las herramientas, claro. Pero un poco sí podemos darnos cuenta de analizar un día, como las noticias son volátiles, desaparecen de la noche a la mañana. Bueno, hoy me dijeron esto, ¿qué me dirán pasado mañana? Pasado mañana es un tiempo suficientemente corto para unas elecciones que te permite a todo el mundo analizar. Bueno, a los 3 días a lo mejor ya la noticia ya no era, o alguien logró demostrar que era falsa y lo ha publicado inmediatamente, y te evitas una gran parte del análisis. Hay que ver las noticias, las críticas que tiene y y las alabanzas que le han hecho, ¿verdad? Yo creo que sí. Sigo diciendo que nosotras las personas sabemos cuándo se nos está colando con un mínimo de análisis. Ahora mismo hay lo que tú decías, la gente está acogida en lo emocional. Sí. Los inmigrantes que me quitan lo que tengo, que vienen a quitarnos, las mujeres que tienen todo el poder y que los hombres vamos a terminar sumisos. Por favor, por favor. No, mire, lo de los inmigrantes tiene Porque nos que olvidamos, un tema político. en definitiva, porque nos olvidamos de que todos somos personas, seres Personas, humanos. claro, O sea, claro, y Y lo de que demás, tienes que vivir con tu madre y con tu mujer y con tu vida, y que al final... no, y como decían que lo importante de un vino no es la botella, es lo que está dentro de la botella. O sea, la botella puede ser de un color de otra, Claro. pero lo importante es lo de dentro, ¿no? Pero con el tema de los inmigrantes hay una enorme falacia, porque es verdad Horrible, que deben es verdad. venir legalmente y todas estas cosas Sí. para que todo esté ordenado. Pero con la falta de natalidad en España, o hay más hijos, cosa que no parece que vaya a venir, No. o no hay quien mantenga a los mayores. Entonces, la única solución posible es traer inmigrantes para que cubran lo que los españoles no han logrado hacer por quizás la falta de protección a la natalidad o a la familia durante muchos años. O simplemente porque la sociedad ha cambiado y Yo ya me no se sorprendo. tienen 7 hijos. Ahora mismo hay estados en donde se trabajan menos horas con el mismo sueldo. Sí. Estamos hablando de Islandia ahora Sí, mismo. Y yo me sorprendo cómo es posible que estos países tiren hacia adelante con su producto, y también habrá mercado, y también Claro. tendrán abiertas las fronteras a relaciones diplomáticas y económicas y de mercado. Y sin embargo, su estructura interna funciona, protegen a Lo sus que ciudadanos. pasa es que suelen ser países pequeños, ¿verdad? Es verdad que en países pequeños, Es mucho Suecia, más, Noruega, Noruega. estos países que tienen muy poca población, casi como una capital de España, o en fin, un pueblo, una capital grande, es más fácil de maniobrar. No es lo mismo arreglar las cosas para Las Palmas que para todo el país. Entonces, en los países pequeños es más fácil. Eso no quiere decir que no nos fijemos cómo lo hacen, porque, oye, Modelos, lo claro. podemos, si no exportar a la totalidad, por lo menos sí emplear la parte buena. Es Como un siempre. tema complicado, ¿verdad? Se Se nos nos va ha el acabado el tiempo. tiempo y podríamos hablar muchísimo de esto. Esperamos que el tema les haya gustado, que les sirva por lo menos para concienciarse de que hay que analizar la información, que no nos dejemos engañar, que nuestro voto es importante, pero no dejemos que nos los manipulen y nos los cambien sin que nos demos cuenta. Ni dejemos de votar tampoco. Ni dejemos de votar votar, tampoco, por porque si favor. no, no podemos echarle la culpa a nadie. Bien, se nos ha acabado totalmente el tiempo. Deseamos que les sirva y esperamos verles de nuevo con nosotros en el próximo programa. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches.